Capítulo 746. Abrazando el dolor, Jake no le dio a su audiencia ninguna oportunidad de recomponerse. Extrayendo aún más calor y radiación de su Ether Sun Core que se enfriaba rápidamente, el nivel de calcinación de su cuerpo alcanzó rápidamente nuevas alturas. Si no hubiera empujado su umbral de dolor durante los últimos 3 meses, podría haberse desmayado en el acto. ¡Ah! El rugido que escapó de su boca en este pico de dolor ya no era humano. La onda expansiva de su grito expulsó gran parte de su excedente de energía en forma de una deflagración omnidireccional y totalmente imparable. ¿Qué? Correr. Los jugadores que estaban demasiado cerca del epicentro retrocedieron, pero los que estaban detrás de ellos se dieron cuenta del peligro inminente demasiado tarde. Al igual que un flujo piroclástico después de una erupción volcánica, nada se salvó. Aquellos que fueron rápidos o capaces de teletransportarse apenas lograron dejarlo atrás, pero los otros que no pudieron protegerse sufrieron el mismo destino que Jake, excepto que sus cuerpos estaban desesperadamente mal equipados para manejar tanto calor y radiación. Además de las quemaduras letales que revelaron su carne y huesos cuando no se desintegraron directamente, el ADN de sus células también resultó profundamente dañado. Sin la digitalización y una línea de sangre adecuada, habrían perecido sin importar cuánta vitalidad tuvieran. En cuanto a Jake, su piel carbonizada se desprendió y luego se descascaró debido al calor y la radiación implacables, su carne y huesos translúcidos como el diamante lo hacían parecer un dios no muerto. Su difícil situación no escapó a la atención de algunos de los jugadores de Lost Daenerys. No se rindan, muchachos. Está metido en una mierda. Un ente tan alto como Nuknar, pero cuyo follaje había sido cambiado por llamas triangulares y un tronco tan negro como la obsidiana, dejó que la explosión lo atravesara desafiante, sus fuertes raíces se anclaron profundamente en el suelo para evitar que se lo llevara el viento. Por todas las cuentas, este fue un ente muy especial. Aún podemos lograrlo. Un espadachín con cuernos en un kimono con un tercer ojo y una especie de cuchilla cortó la onda de choque sobrecalentada por la mitad, luego se abrió paso a través de la grieta sin miedo. La promoción es mía. Un pájaro envuelto en llamas que se asemejaba a los fénix de las leyendas se estrelló con entusiasmo contra la explosión de plasma. El borrón de su silueta dividió el aire de manera más explosiva que el avión de combate más moderno. Al ver que no todos sus subordinados eran cobardes, una sonrisa de orgullo apareció en el rostro del Nosk blanco. La mayoría de estos valientes jugadores estaban de hecho bajo su mando. Una docena de Nosks encapuchados incluso habían adoptado una formación en la que conectaban sus dendritas para compartir la carga radiactiva y térmica entre ellos. Después de superar la explosión, estaban a punto de alcanzar a Jake. El alienígena burbuja o Uso no era tan optimista y había ido ganando altura constantemente. No era que tuviera miedo, pero estaba en su naturaleza nunca dar una oportunidad a sus enemigos acorralados. Sin embargo, Daimas no compartía el optimismo de Kag Dagmai. En la superficie, Jake parecía al borde de la autodestrucción después de sobreestimar sus habilidades, pero sus instintos y sentidos le enviaban una señal muy diferente. Ese Jake nos está usando para volverse más fuerte. Solo Asun, la belleza que antes se escondía detrás de Beleke, y luego Nuknar, escucharon su murmullo, la incredulidad congeló su boca abierta en una gran O. Entonces se confirmó la audaz declaración del espartano. Si bien la nueva ola de atacantes se había convencido de que el horrible rayo láser que había atomizado a Nuknar era un disparo único que no podría volver a usar durante mucho tiempo, la cruda realidad demostró que estaban equivocados. Por una fugaz fracción de segundo, el tiempo se detuvo, o al menos así lo vieron los enemigos. Cuando Grim Reaper vino a cobrar lo que le correspondía, no era raro que el difunto experimentara su último aliento en cámara lenta. Impotentes, vieron a Jake, que ahora era un esqueleto de diamante de 60 metros, romperse el cuello siniestramente y luego girar la cabeza en su dirección. Solo sus ojos no habían cambiado. Las dos galaxias inmersas en un océano de luz dorada y plateada seguían siendo tan fascinantes e hipnóticas como siempre. Tan inexpresivo como un cadáver, su cabeza se inclinó, balanceó y sacudió varios cientos de veces con precisión milimétrica, su mirada fija en cada objetivo con la eficiencia infalible del mejor sistema de guía remota.
Luego, todo el calor y la energía que hacían que su esqueleto brillara y crepitara fueron absorbidos por sus globos oculares, que ya eran más brillantes que una supernova y luego nada. Cientos de pulsos láser pulverizaron fríamente a sus objetivos antes de que nadie pudiera advertirles. Los Nosk se defendieron con sus dendritas, pero después de superar su umbral de absorción de energía, todo el grupo explotó simultáneamente. El Fénix volaba tan rápido en línea recta que chocó de frente con el rayo como si lo hubiera chocado deliberadamente. A excepción de unas pocas plumas chamuscadas, nada quedó de su antiguo esplendor. El ente volcánico hizo todo lo posible para difundir la energía de la luz en sus hojas y raíces de llamas, pero un suspiro melancólico y burlón de sí mismo salió de sus ramas agonizantes. El suelo en el que estaban enterradas sus raíces se derritió en magma, luego las llamas en su follaje se convirtieron en plasma antes de explotar como fuegos artificiales. Finalmente, su tronco de obsidiana comenzó a brillar, luego se puso al rojo vivo antes de estallar como un árbol viejo alcanzado por un rayo. El espadachín en kimono, frente a su muerte inminente, desató toda su habilidad. Con un silbido de rabia, lleno de desgana y arrepentimiento, desató todo su Sorchi en un estallido final, con la esperanza de cortar esta luz. Pero nada pudo detener este ataque. Incluso antes de que este pensamiento surgiera en su mente, el rayo láser ya había desintegrado su cerebro y el resto de su cuerpo. Todos esos jugadores valientes, talentosos y experimentados fueron diezmados sin excepción. Esta vez, nadie se atrevió a tomar la iniciativa. Aquellos que todavía estaban tentados por la recompensa se retiraron, retrocediendo al menos 300 metros. El área alrededor de Jake se convirtió instantáneamente en tierra de nadie. Un silencio sepulcral se apoderó de la fortaleza en ruinas. Con diferentes expresiones generando todo tipo de pensamientos, los sobrevivientes observaron con creciente gravedad cómo las heridas de su invencible enemigo se recuperaban a un ritmo vertiginoso. En cuestión de segundos, su esqueleto ya había comenzado a cubrirse con una nueva capa de músculos y órganos. Podrían haberlo atacado todos al mismo tiempo para detenerlo. Si Daimas, Kak, Dak-Magi o Uso estuvieran liderando la carga, podrían haberlo aniquilado fácilmente. Pero mientras ninguno de sus líderes se ofreciera como voluntario para liderar personalmente la ofensiva, ninguno de estos jugadores sería lo suficientemente tonto como para sacrificar sus vidas sin sentido. Por lo tanto, Jake logró regenerarse completamente sin incidentes. Puede que se sintiera orgulloso de su logro, pero no estaba de humor para celebrar. Su colmillo de gusano de nieve de Bone Crushing estaba cubierto de grietas, su Tempest Sword estaba sellada en un iceberg que era muy difícil de derretir, su equipo no podía repararse, su Soulstone se había encogido por primera vez, y su Ether Sun Core ahora brillaba con poca luz. Más que una enana marrón al final de su vida. Esta batalla le había costado muy caro. Mucho más de lo que inicialmente estaba dispuesto a pagar. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría igual. Esta facción arrogante fue un obstáculo en su viaje que tuvo que superar. Y además, esta lucha a las puertas de la muerte no estuvo exenta de beneficios. Su linaje plateado de Mirtarian estaba a punto de subir de nivel. Durante esta breve pausa en la que ambos lados se escrutaron mutuamente con emociones contrastantes, solo el crepitar ocasional de las llamas lamiendo los escombros rompió el silencio pétreo. La fortaleza de Lost Daenerys no era más que ruinas y cenizas, como si el apocalipsis hubiera pasado. Jake pudo haber administrado una paliza salvaje, pero no pudo ver miedo en sus ojos. Durante la batalla, estas víctimas habían estado sujetas a miedo cuando lo vieron acercarse, pero tan pronto como cesó la batalla, se dio cuenta de que solo se trataba de reacciones fisiológicas. Su falta de voluntad actual para luchar no era por miedo, sino por precaución. Como el estancamiento parecía destinado a prolongarse, Daimas finalmente se levantó de su trono. Cuando dejó el trono de piedra se derrumbó en polvo. La batalla había destruido hacía mucho tiempo todo lo que podía ser destruido. Sin la fuerza mental del espartano, el trono se habría derrumbado hace mucho tiempo. Aplaudir. 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 Te admiro. Realmente lo hago.
Derrotar a todo un ejército de divinidades perdidas es una hazaña de la que pocos en el universo espejo pueden presumir. Daimas lo felicitó calurosamente, su rostro con una expresión de sinceridad. Pero las felicitaciones fueron solo el preludio de palabras mucho más duras. Desafortunadamente, me temo que no nos has derrotado en absoluto. Tu fuerza no es el problema. Simplemente no entiendes lo que nos hace quienes somos y lo que nos une. Mira a tu alrededor. Daimas agitó la mano y los rostros vigilantes y sombríos de los sobrevivientes alineados detrás de él revelaron una sonrisa burlona y ligeramente burlona. En ese momento, Jake se dio cuenta de un fenómeno recurrente en el que no había podido detenerse durante el fragor de la batalla. Al barrer el campo de batalla con sus Mortharian Eyes, su corazón se hundió cuando se dio cuenta de la impactante verdad. Sus números no han cambiado. Si no estaba luchando contra una ilusión, algo de lo que estaba casi convencido, entonces solo había una posibilidad. ¿Ya te diste cuenta? Daimas rió con un tono entre la lástima y la condescendencia. Así es. Lamento informarte que ninguno de los que enfrentaste murió. No mataste a nadie. Capítulo 747. Jake sintió que se le encogía el corazón cuando escuchó la escalofriante proclamación del Spartan, pero al poco tiempo respondió con firmeza. Estás mintiendo. De hecho, sus números no habían cambiado. Jake contó exactamente tantas firmas etéricas y espirituales como antes. Sin embargo, una cosa era detectar exactamente el mismo número de auras y otra muy distinta ver por sí mismo a quién pertenecían. Los que Jake había aplastado más allá de toda esperanza. No podía encontrarlos cerca. Especialmente aquellos que habían sido borrados por su laser beam, que afectó tanto al plano físico como al psíquico. Incluso digitalizado, era imposible recuperarse de tales lesiones tan rápidamente sin ayuda. Pero como podía sentir su presencia, lo más probable es que estos jugadores no estuvieran muertos y, de hecho, había sacrificado su equipo por nada. Solo imaginando el tiempo, la energía y los recursos que se necesitarían para restaurar su Ether Sun Core, sable y armadura, sintió que sus piernas temblaban. Su rostro afligido decía mucho sobre su remordimiento. Trágicamente, la mayoría de los jugadores de Lost Divinity confundieron su expresión triste y desconsolada con desesperación. En cierto modo, no estaban equivocados. Perder tanto de su fortuna por nada fue, de hecho, el colmo de la desesperación para Jake. No se podía culpar a estos jugadores intimidados por Jake, ya que incluso su líder Daimas estaba equivocado acerca de su actitud, confundiendo la respuesta de Jake con una denegación. El único que no estaba convencido por su respuesta fue el alienígena burbuja o Uso, que seguía ganando altitud discretamente. Me temo que no. Repito, no mataste a nadie. El espartano pronunció lentamente con una sonrisa imperceptiblemente burlona y provocadora. Por desgracia, su falta de familiaridad con el personaje de Jack inmediatamente fracasó. Deplorando la degradación de su equipo, su estado de ánimo estaba en su punto más sombrío y necesitaba expresamente una salida. Todo lo que necesitaba era una excusa para convertir a uno de ellos en su chivo expiatorio. Cuando Daimas decidió rebatirlo, le dio a Jake la excusa que necesitaba para ser humillado. La mirada entristecida de Jake se endureció, su rostro se volvió tan diabólico como el de un demonio. El brillo galáctico de sus pupilas se encendió de nuevo y una risa áspera escapó de sus labios. Daimas y los otros líderes y oficiales inmediatamente fruncieron el ceño ante su repentino cambio de comportamiento. Algo está mal. A pesar de la personalidad relajada y majestuosa que exhibía el espartano, nunca había relajado su vigilancia. El espacio aún estaba sellado y mientras conversaba con Jake, también se había desplegado una zona antimagia. Todo lo que quedaba era activarlo. Los peces habían caído en su trampa y todo lo que tenían que hacer era enrollar la red. Pero, ¿cómo podrían sus travesuras novatas escapar de sus ojos de Miltarian? Con su alta percepción, ninguna fluctuación de maná o éter podía eludirlo e incluso podía leer las páginas de un periódico a más de 5 kilómetros de distancia.
Sin una capa de metal pesado de decenas de metros de espesor o un hechizo específico para obstruir su visión, incluso podía distinguir claramente las corrientes de energía y otras partículas elementales a decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia. Mientras estaban configurando su formación, no habían sido exactamente sutiles. Con su entrenamiento diligente durante los últimos 3 meses y sus nuevas habilidades etéreas, sus preparativos fueron tan discretos como un hombre negro en medio de una reunión del Ku Klux Klan. De repente, Jake se volvió borroso y corrió directamente a cierta área devastada cubierta de grietas y escombros. Jake sonrió cuando encontró los enormes y humeantes pies de roca incrustados en el suelo. Este lugar no fue casualidad y cuando se dio cuenta de su intención una expresión de enfado apareció por primera vez en el rostro del espartano. «No te atrevas». Con una agilidad y potencia imposibles de anticipar, Daimas pasó de una posición de pie relajada a la de un lanzador de jabalina completando su lanzamiento. Fue tan rápido que los que estaban cerca no se dieron cuenta de la invocación de la lanza dorada, o cómo ajustó su postura inclinando el torso y echando su brazo musculoso hacia atrás antes de balancearse hacia adelante abruptamente, liberando el proyectil mortal con toda su fuerza en un movimiento experto. Jake, que estaba de espaldas a Daimas, percibió con su sentido mental la lanza dorada antes de que pudiera verla u oírla. Con el pelo de punta, agachó la cabeza hasta el suelo, esquivando por poco el proyectil. Pero el fuerte viento que pasó junto a él y cargó con una energía espeluznante arrancó varias capas de su piel antes de salir disparado hacia adelante, desapareciendo en los bosques de Wilderness. Y atravesando cientos de árboles antiguos. ¡Uf! Ignorando su miedo, Jake conjuró su Ether Sun Core bajo sus pies nuevamente, usándolo para incinerar permanentemente lo que quedaba del cadáver rocoso de Nuknar. Incluso después de que sus enormes pies de granito fueran atomizados, Jake no detuvo su ataque. Al entrar en su Ether Sun Core, que era mucho más frío y tenue que en su punto máximo, bombeó el poco calor y radiación que quedaba y sus Mortharianas brillaron como antorchas una vez más. En ese momento, para total estupor de la multitud, sus pupilas escupieron un rayo láser cegador nuevamente, pero a diferencia de las veces anteriores, no parecía tener ningún objetivo. Por supuesto, para aquellos que sabían lo que estaba tratando de hacer, fue un desastre. Cuando el hechizo antimagia proporcionado por Lost de Veneris finalmente se activó, el alma y el cuerpo espiritual de Nuknar ya habían sido aniquilados hasta la última partícula. Incluso Jake dudaba de la capacidad del oráculo para curar eso. Parece que de hecho maté a uno de ustedes. Jake se rió entre dientes de una manera extremadamente orgullosa. Tú lo pediste. Daimas gruñó con voz helada mientras se abalanzaba sobre él en unos pocos pasos, con una nueva lanza dorada en la mano. Jake, que todavía estaba usando sus Mortharianas para rastrear cualquier rastro del alma de Nuknar en caso de que se le escapara algo, sintió que una aura corrosiva y profundamente beligerante lo inundaba y se vio obligado a renunciar a su último cheque de principios para defenderse con la máxima emergencia. Estallido. Jake bloqueó la estocada descendente de la lanza con las garras de su mano derecha, chispas deslumbrantes acompañadas de chirridos desgarradores que atestiguan la pura violencia del ataque. Sus garras recibieron el golpe con algunos crujidos, pero los huesos, tendones y ligamentos de sus dedos se desgarraron en el proceso. Con una expresión salvaje, Jake ignoró su mano ensangrentada y respondió con un tremendo puñetazo que golpeó con un fuerte y resonante gong contra el escudo redondo de bronce bajo el cual Daimas se había refugiado. El escudo no se rompió ni se deformó, pero Jake sintió una onda expansiva tan terrible como su propio puñetazo propagándose a través de su brazo y hasta su hombro. «Maldita sea, ¿es algún jodido vibranium?». Jake maldijo para sus adentros cuando sintió que los huesos de sus nudillos se fracturaban. Incluso sus guanteletes de horno mostraban signos de grietas. Después de ese primer intercambio de golpes, Jake supo que no estaba equipado para lidiar con tal oponente. Inmediatamente invocó su Bone Crushing Snowworm's Fang, que ya estaba dañado, y se enfrentó al próximo golpe del Spartan con él. Grieta. El impacto y la onda de choque resultante fue al menos 2 veces más poderosa que el ataque anterior, pero lo que realmente sacudió a Jake fue el estado de su sable.
chocando contra la punta de lanza enemiga que se asemeja a un sable en miniatura de 60 centímetros de largo, una hendidura de 1,5 pulgadas de profundidad y rodeada de múltiples grietas arruinó su arma. Luego, en un movimiento rápido y experto, Daimas lo golpeó en la cara con su escudo, obligándolo a echar la cabeza hacia atrás, y el borde de su lanza se deslizó por su sable hacia su muñeca. Cuando se deslizó, las virutas de su sable se desprendieron de su arma, enviando una lluvia de chispas. Jake paró y contraatacó lo mejor que pudo durante los siguientes 7 u 8 golpes, pero Daimas tenía una defensa impenetrable. Además de sus estadísticas físicas, que inesperadamente eran un poco más altas que las suyas, el verdadero desafío era su técnica y la insondable energía agresiva que impregnaba sus armas y cada movimiento que hacía. Sin su visión de Mirtarian, no habría encontrado nada especial en su oponente, pero con sus sentidos extraordinarios tenía un asiento de primera fila para un espectáculo muy diferente. Cada vez que el flujo de esta energía espeluznante resonaba con la lanza del espartano, este último se cubría con un delgado halo de luz rojo oscuro de efecto incierto, pero cada vez terminaba en su fracaso y en la obligación de retirarse a la defensiva para evitar un ataque mortal. Empuje. En el noveno intercambio, sintiendo que su hoja estaba a punto de romperse, Jake lanzó los 2 hechizos de calor y el hechizo de radiación contenidos en sus guanteletes de horno. 2 bolas de plasma casi tan calientes como su Ether Sun Core y un láser del mismo calibre que el que atomizó a Nuknar fueron disparados contra el enemigo. Como si los hubiera anticipado todo el tiempo, el espartano los desvió hacia él con su escudo. Jake partió las 2 bolas de plasma por la mitad con una garra, pero el láser abrió un agujero en su frente, vaporizando la mitad de su cráneo. Gracias a la digitalización, Jake no murió, pero su cuerpo espiritual resultó dañado. Ignorando el dolor paralizante, activó su Oracle Shield justo a tiempo para recibir la monstruosa andanada de golpes de su oponente. A medida que su cerebro y su cráneo se regeneraban, Jake se vio repentinamente abrumado por una sensación de aprensión, un escalofrío de miedo le recorrió la columna vertebral. Ya no recibió pasivamente los golpes con su Oracle Shield, se lanzó hacia atrás y, inconscientemente, se protegió la cara con sus garras y guanteletes. Después de una pequeña resistencia, sintió que sus garras se rompían y la punta de la lanza cortó sus guanteletes y luego sus manos. Si no hubiera reaccionado a tiempo, su cabeza habría sido pulverizada. Consternado, Jake despegó sin dudarlo, liberando una explosión telequinética masiva que arrojó a Daimas hacia atrás y lo obligó a adoptar una postura defensiva. El Spartan le dio una mirada indiferente, y justo cuando Jake pensó que estaba a salvo en el aire, una explosión ensordecedora destrozó su esqueleto. Su cuerpo blando parecido a un pulpo se estrelló impotente frente a Daimas y provocó otro terremoto. Ouzou se había detonado a sí mismo. Capítulo 748. Tan pronto como los jugadores de Lost Daenerys se regocijaron por su desaparición, una figura borrosa salió disparada como un rayo de su cráter, atravesando varios cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos para cortar la garganta de Daimas. El Spartan bloqueó a tiempo con su lanza, pero el feroz golpe lo hizo retroceder 7 u 8 metros, dejando profundos surcos en el suelo. Sintiendo el temblor de la lanza dorada entre sus dedos, un ceño severo creció en su rostro. Esta fuerza era al menos un 50% más alta que la de su último combate. Alzando los ojos para encarar a su oponente parecido a una cucaracha, el gélido corazón de Daimas latió cuando se encontró con su mirada, que tenía una intención asesina inagotable. El esqueleto destrozado de Jake había sido reestructurado a la fuerza por pura fuerza de voluntad, y solo estaba en pie gracias a su telequinesis. Redistribuyendo su Vitality Ether a los huesos y órganos más severamente dañados, estabilizó su condición en segundos, las heridas y quemaduras que cubrían la superficie de su piel se curaron en un santiamén. El espartano no se dejó engañar por su feroz contraataque y se lanzó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos de un solo salto para lanzarse como el viento con su lanza, con la intención de empalarlo y aprovechar su estado disminuido para dar el golpe final. Aunque estaba absolutamente seguro de su superioridad y de su inminente victoria, este insignificante jugador de otra facción ya lo había sorprendido demasiado.
Su poder de lucha aumentaba por segundos y después de ser atacado por la explosión de Ouzou, su poder se había duplicado repentinamente como si estuviera tomando esteroides. Este razonamiento solo se basaba en su instinto y no en ninguna observación o certeza, pero estaba lo suficientemente cerca de la verdad. La explosión de Ouzou, como cualquier explosión, había liberado una cantidad astronómica de calor. La explosión y la temperatura generada fue de tal magnitud que incluso Daimas no pensó que podría salirse con la suya con tal explosión a corta distancia. Tampoco se trataba de Oracle Shield. Bubble Alien conocía sus fortalezas y debilidades y, en lugar de centrarse en el Oracle Shield, que era de poco valor para un ser energético como él, había elegido maximizar su fuerte, su capacidad para explotar sin efectos secundarios duraderos. Para ello, había optado exactamente por lo contrario del Oracle Shield como recompensa especial de su segunda prueba, el Oracle Anti-Shield. El mecanismo fue el siguiente. Cuando dos Oracle Shield chocaron, fue simplemente una colisión entre dos objetos indestructibles. Un Oracle Shield solo podría destruir a otro forzando al Oracle Device del enemigo a sobrecalentarse o dominando momentáneamente el flujo de Ether que lo alimenta. Oracle Anti-Shield funcionó de manera diferente. El choque entre un Oracle Shield y un Oracle Anti-Shield fue más como una colisión entre una partícula de materia y antimateria. Cuando los dos escudos se encontraron, se cancelaron entre sí. Por sí mismo, Oracle Anti-Shield tenía una utilidad extremadamente limitada. Cuesta 10 veces más que su contraparte defensiva y no fue muy efectivo para detener los ataques enemigos o regenerarse. Sin embargo, entrar en contacto con él fue innegablemente más peligroso. Si alguien tuviera la desafortunada idea de atacarlo directamente con un arma o con el puño, el arma y la mano que tocaron el antiescudo serían instantáneamente aniquiladas. Por eso, incluso con su Oracle Shield activado, Jake no pudo resistir esta explosión. Los dos escudos de naturaleza opuesta se anularon entre sí y el estallido de la explosión de Ouzou pudo golpear su cuerpo con toda su fuerza. Él robó mi energía. De repente, el grito desgarrador y lleno de rabia de Ouzou resonó en el cielo, enviando temblores por el aire que devastaron la fortaleza en ruinas en la que estaban luchando. Acababa de recordar las partículas del cuerpo liberadas en la explosión y descubrió con horror que su diámetro había reducido en casi un 20%. Normalmente, incluso 30 explosiones consecutivas no lo habrían debilitado tanto. Volviendo a su batalla con Daimas, Jake sonrió al escuchar el furioso gemido del Bubble Alien. El Spartan interiormente maldijo a Ouzou por su incompetencia, pero este incidente le dio un nuevo nivel de comprensión de las habilidades de su oponente y empujó aún más fuerte. Jake sintió el cambio repentino en la disposición del Spartan y esquivó el golpe de lanza perforante dirigido a su corazón con un giro de la cadera, desviando su camino con la palma de la mano, pero esperándolo, Daima sacó una espada con su mano izquierda libre y lanzó un corte hacia arriba. Apuntó a su axila para cortarle el brazo. Jake captó el halo rojo oscuro que irradiaba la hoja y no tuvo más remedio que detenerlo con su espada cubierta de grietas. Grieta. Lo bloqueó con éxito, pero el golpe de la espada aterrizó justo donde estaba la hendidura anterior y la hoja de su sable, aunque era un artefacto intermedio, se partió limpiamente. Con solo la empuñadura en la mano, no tuvo más remedio que inclinar la cabeza hacia la izquierda con desesperación para evitar el golpe de la espada cuando el espartano de repente movió la mano derecha que sostenía la lanza y cortó hacia su cuello. Con el pecho inclinado hacia la derecha y el cuello inclinado aún más en la dirección opuesta, Jake no tuvo más remedio que inclinar la cabeza y agacharse hacia adelante. La lanza pasó junto a su cabeza, cortando parte de su cabello, pero luego Jake tuvo que lidiar una vez más con la espada que su propio sable no había podido bloquear. Esta vez era un corte inclinado hacia abajo que venía de la izquierda y para esquivarlo sin caer, arrojó el ahora inútil mango de sable a la cara de su oponente sin escrúpulos. Daimas gimió, pero no cambió su movimiento. En cambio, bajó la cabeza para bloquear con su casco y continuó blandiendo su espada hacia Jake sin mirar. Esta vez, estaba realmente en problemas. Ignorando su esqueleto aún quebradizo, Jake liberó el control telequinético sobre él y levantó fríamente ambas manos, una apuntando a la espada, la otra al pecho del Spartan.
Cuando Daimas estaba a punto de decapitarlo, su brazo se desaceleró repentinamente como si estuviera frente a una fuerza intangible que pesaba varios cientos de toneladas. Luego, esta presión también apareció contra su pecho y sintió que su caja torácica se comprimía como durante la aceleración en el despegue de un avión. Experimentado, desató su aura de color rojo oscuro sin pensarlo dos veces para romper la influencia de Jack en el espacio que lo rodeaba, pero se sorprendió cuando, en cambio, la fuerza de empuje solo se hizo más fuerte. Cuando se dio cuenta de que Jack no estaba aplicando su telequinesis directamente sobre él sino sobre las moléculas de aire frente a él, ya era demasiado tarde y sus pies ya habían dejado el suelo. El cuerpo del Spartan fue enviado volando como una bala de cañón hacia las líneas de su ejército, noqueando a docenas de sus subordinados antes de estabilizarse plantando su lanza en el suelo. Desafortunadamente, este prodigioso empuje telequinético tuvo un precio, y el esqueleto mal reformado de Jack se hizo añicos nuevamente y cayó de rodillas. «Soy calor». Jake gruñó con voz ronca, sus dientes apretados mientras tallaba otra runa en su carne. El drenaje de su energía espiritual instantáneamente se multiplicó por 100 y su cuerpo brilló como una estrella. Si los jugadores de Lost Daenerys no hubieran presenciado repetidamente sus habilidades, podrían haber creído erróneamente que se había inmolado vivo voluntariamente. Sintiendo el peligro, Daima se volvió borroso y disparó hacia él, dejando atrás una serie de imágenes secundarias. El Nosk blanco, Kak Dagmai, que había permanecido pasivo hasta ahora, también se abalanzó sobre él, empuñando un largo sable de luz casi tan alto como él. Dentro de las llamas, Jack, que todavía estaba de rodillas, extendió las manos lo mejor que pudo y detuvo la carga de Daimas y Kak Dagmai con su telequinesis. Los dos poderosos players de repente disminuyeron la velocidad como si acabaran de chocar contra una montaña, o más bien se enredaron en una telaraña gigante, pero solo duró un momento. Los miles de jugadores fuera de la zona antimagia desató tácitamente un aluvión de hechizos sobre el inmóvil Jack, incluido el viejo experto en hielo de pelo blanco. Misiles, balas, lanzas, relámpagos, veneno, ácido, estalactitas de acero y hielo de todo tipo lo bombardearon simultáneamente, convirtiendo el cuerpo en llamas de Jack en un alfiletero. Un poderoso hechizo de hielo lo golpeó justo después, sofocando rápidamente las llamas que salían de su cuerpo. Para protegerse, obviamente activó su Oracle Shield, pero esta interrupción inevitablemente afectó su control sobre su telequinesis. Eso es todo lo que Daimas y Kak Dagmai necesitaban para completar su ofensiva. El sable de luz blanca partió el cuerpo de Jack en dos, dejando un rastro de luz a su paso, mientras que la lanza, cubierta con un enorme halo rojo oscuro, atravesó a Jack por debajo de la barbilla y emergió por la parte posterior de su cráneo. Intercambiando miradas significativas, los dos líderes asintieron y preparándose para atacar de nuevo, una energía ilimitada brotó de sus seres. Las dendritas del Nosk se volvieron más brillantes que 1000 estrellas cuando el Spartan desapareció bajo una monstruosa llama de color rojo oscuro, que fue rápidamente absorbida por su lanza dorada. Jake podía sentir que se acercaba a su final y sin dudarlo tomó la única opción que le quedaba. Desacopla su cuerpo espiritual de su cuerpo y coloca este último en su almacenamiento espacial, poniendo toda su aleación líquida en él antes de huir de regreso a su estado fantasmal. En este estado etérico, la zona antimagia lanzada por Lost Daenerys no tenía poder y se disparó a través de los cielos como una estrella fugaz antes de detenerse a unas pocas docenas de kilómetros antes de mirar hacia atrás y declarar siniestramente, «Te concedo esta victoria, pero volveré. Prepárate para la segunda ronda, porque será la última». Con esas palabras desafiantes, Jack invocó su cuerpo y colocó su alma dentro antes de volar sin rumbo hacia el desierto. Mucho después de que se fue, Daimas, Kak Dagmai, Ouzou y los otros líderes continuaron repitiendo sus palabras mientras miraban el lugar donde su figura se había desvanecido en la distancia. Cometimos un error al dejarlo escapar. El Nosk blanco se preguntó gravemente. Daimas permaneció en silencio, inexpresivo como siempre, pero debajo de esa máscara en blanco todos los jugadores presentes se preguntaron qué pensamientos siniestros albergaba realmente. Porque seguramente, al ver la fortaleza devastada a su alrededor, ninguno de estos jugadores sintió que había obtenido una victoria. Capítulo 749.
Ese tipo era un verdadero trabajo. Kak, Dagmay elogió después de un rato, con un brillo combativo brillando en sus ojos. Ese jugador tiene pelotas. Shamash sonrió mientras jugaba con su daga. El bárbaro Azeus que estaba cerca pareció aprobarlo. Y es guapo. La belleza de Asun intervino con corazones en los ojos. Erk. Al escuchar el comentario fuera de tema de la joven, muchos de los jugadores masculinos de Lost Daenerys le lanzaron una mirada que oscilaba entre el resentimiento y la desesperación. El demonio Beleke, por ejemplo, que había servido como su escudo contra Jack, de repente sintió la intensa necesidad de aplastarla bajo su enorme pie con garras, pero después de mirarla con maldad durante medio segundo, desvió la mirada con un sonrojo. Ejem. Daimas tosió para recuperar su atención. Al ver su rostro apático, supieron que hablaba en serio. Cuanto más perfecta era su cara de póker, más importante era lo que tenía que decir. Quienes habían malinterpretado sus expresiones faciales ya no estaban para hablar de ello o guardaban recuerdos traumáticos de los hechos. Después de restablecer el orden, el espartano preguntó de manera autoritaria sin mirar a nadie. ¿Cómo está Nuknar? Un jugador que parecía un enorme minotauro negro de 4-5 metros con un grueso vellón lanoso como el de un bisonte salió de la multitud antes de arrodillarse frente a Daimas e informar en voz alta. Este humilde subordinado ha encontrado al líder Nuknar. Ante esta tajante declaración, el minotauro extendió sus manos ahuecadas que parecían contener algo en su interior. Cuando reveló su contenido, un destello de alivio iluminó el rostro del espartano. Puedes levantarte. Expuesto para que todos lo vieran, un pequeño humano de roca estaba demacrado en la palma de la mano del minotauro. Su apariencia era juvenil y sus fluctuaciones etéricas y espirituales eran tan débiles que eran incluso más débiles que las de un humano normal. Por su expresión aturdida, no parecía que supiera quién era y parecía tan estúpido como la roca que era. Aún así, estaba muy vivo. Vivo después de que Jack hubiera desintegrado su cuerpo y mente a un nivel subatómico. Si Jack hubiera estado presente, habría estado increíblemente sorprendido. Tal resurrección fue nada menos que un milagro para él. Aún más sorprendente, el mini humano de roca se estaba recuperando rápidamente. En los pocos segundos que habían pasado, había crecido casi 1 pulgada y la forma de su cuerpo parecía menos juvenil y un poco mejor proporcionada. Su mirada también era un poco menos tonta. Con estadísticas corporales, etéricas y psíquicas tan bajas, obviamente no era posible explicar esta regeneración con la lógica convencional. Este era el secreto de los miembros de Lost Daenerys. Luego, Daimas gritó una serie de nombres como un maestro pasando lista en un salón de clases, y otros jugadores presentaron a los miembros revividos que acababa de mencionar. Estos eran todos los intrépidos oficiales y jugadores que Jack había destruido con sus rayos láser. Entre ellos estaba el pájaro de fuego kamikaze con la línea de sangre de un fénix, que ahora parecía un horrible patito sin pelo. Un jugador lo había encontrado en medio de un montón de cenizas. El espadachín alienígena en kimono había regenerado su cuerpo, pero su apariencia era ligeramente translúcida como si su existencia hubiera perdido su tangibilidad. Sin embargo, su presencia se estaba fortaleciendo rápidamente y no pasaría mucho tiempo antes de que recuperara toda su fuerza. Todos los jugadores que Jack había derrotado y pensó que había matado para siempre estaban vivos, pero por lo general en estados preocupantes. Aunque todos de alguna manera habían logrado sobrevivir, muchos de ellos, como el espadachín del kimono, tenían una apariencia translúcida y todos mostraban diversos grados de confusión mental. En cualquier caso, Nuknar era, con mucho, el que estaba peor y sin duda le llevaría semanas, si no meses, recuperarse por completo. Habiendo confirmado la condición de estos jugadores, Daimas de repente recordó la descarada intrusión de Jack y dijo con el ceño fruncido. ¿Cuál es la situación actual con nuestros prisioneros? ¿Alguien ha intentado irrumpir en nuestra prisión en los últimos minutos? Beleke, quien estaba a cargo de las mazmorras y todo lo relacionado con la tortura y el interrogatorio de sus prisioneros, se derrumbó al escuchar la pregunta del espartano. ¿Cómo no pudo haber pensado en algo tan obvio? ¿Este jugador no estaba aquí para liberar a sus camaradas?
El demonio accedió a su brazalete para comunicarse con sus subordinados a cargo de las cárceles, y su rostro se puso feo al no recibir respuesta. Horrorizado, pero decidido, ordenó a un batallón de jugadores ilesos que lo siguieran y con un aleteo se alejó volando, generando una poderosa ráfaga de viento que levantó una nube de polvo y escombros en la fortaleza en ruinas. «Llévate a Shamash y a Zeus contigo». Cag-Tag-Mai gruñó. Vele que se estremeció, pero asintió y los dos guerreros se desdibujaron mientras corrían tras él. «Yo también voy con ellos». Ouso anunció con su voz quejumbrosa. Por los colores oscuros de su burbuja, estaba de un humor sombrío y vengativo. Menos de 45 segundos después, una terrible explosión similar a una pequeña bomba atómica resonó a unos pocos kilómetros de ellos, provocando otro terremoto y una serie de deslizamientos de rocas. Unos momentos después, Beleke y sus ayudantes regresaron con un semblante complicado, pero no totalmente desanimado. Bien. Lograron rescatar a Aisling, pero el mutante Carmín y las otras personas que este jugador quería salvar no lograron escapar. Por otro lado, alguien también fue capturado. Zeus arrojó con indiferencia un cuerpo atado e hinchado a los pies de Daimas y Cag-Tag-Mai y se sorprendieron un poco cuando lo reconocieron. Grindelwald Dracul, ¿no se suponía que debía estar encarcelado? Asun hizo un puchero de asombro. Lo estaba, pero obviamente ya no lo está. Jake o uno de sus compañeros debe haberlo liberado. Dado que Saifer fue asesinado, es algo que podríamos haber anticipado. Hasta que recupere la fuerza suficiente para encontrarnos, no sabremos nada más. El Nosk blanco dirigió a los oficiales una mirada de disgusto. ¿Cómo están los carceleros? Daimas volvió a preguntar, pareciendo más interesado en la condición de sus subordinados que en la del prisionero que había logrado escapar. A Beleke, como cualquier demonio respetable, no le importaba la vida de los jugadores, pero apreciaba seguir a un líder que se preocupaba por ellos. Con una sonrisa tranquilizadora, respondió. Tenemos 17 heridos graves, pero se recuperarán. Es bueno que nuestras mazmorras sean grandes y laberínticas, o habrían podido liberar a todos y la cantidad de bajas habría sido mucho mayor. ¿Qué hacemos ahora? Ouzou preguntó con su voz infantil. Ahora que liberaron a Aisling, no tenemos influencia para negociar con Aint y es probable que los mutantes recuperen su coraje. Cag-Tag-Mai resopló ante este comentario y escupió asesinamente. Queríamos conquistar Laudarkvik con diplomacia para que nos sea más fácil tomar el control, pero si no quieren nuestra amabilidad, todo lo que nos queda es tomar la ciudad por la fuerza. ¿Daimas? El Spartan permaneció en silencio por unos momentos, luego asintió. Iremos al plan B. Tan pronto como los heridos se hayan recuperado, iremos al ataque. Intentaremos capturar a Egui para chantajear a los hombres Ser. Si eso falla, tendremos que asesinar a Kenwa. Si Grindelwald tiene sido liberado, el clan Dracul ya no está bajo nuestro control tampoco. Advertir a nuestros aliados de este cambio. Por otro lado, tengo un mal presentimiento sobre este Jake Walworth. Antes de que tenga ganas de volver para vengarse, quiero que nos para tener el control total de la ciudad. Ponte en contacto con Bosaud nuevamente y prométele lo que quiere a cambio de su cooperación. Estoy seguro de que él sabe más sobre este Jake y sus camaradas que nosotros y necesitaremos a sus muertos vivientes. ¿Por qué tan cauteloso? El Nosk cuestionó con una mirada perpleja. Es solo un mortal. Incluso si su rango de oráculo es igual al nuestro, no tiene ninguna posibilidad de ganar si decidimos hacer todo lo posible. Estoy seguro de que podrías haber evitado que se escape si quisieras. Tenemos varios expertos del alma entre nosotros, incluidos Shamash. Estás equivocado. Así como no queremos usar todas nuestras cartas, él tampoco quería. Su rango de oráculo no estaba por encima del mío. Sospecho que estaba usando una capa de oráculo de nivel 2 o superior, pero cuando activé mi propio Oracle Skill Promotion y pude predecir sus movimientos nuevamente. Si realmente hubiera ido a matar, la mayoría de nosotros estaríamos muertos. Permanentemente. Un escalofrío de pavor sacudió a los otros jugadores cuando les dieron esta terrible predicción. Daimas nunca se equivocaba a la hora de pelear.
Después de todo, él era su dios de la guerra. Asterisco 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 asterisco. A cientos de kilómetros de distancia, en el desierto, Jack y otras 2 personas se encontraron en la base de un acantilado. No habían establecido este punto de encuentro antes de atacar la fortaleza de las divinidades perdidas, pero Wyatt había localizado fácilmente a Jack siguiendo a su guía sombra. Jake ya estaba decepcionado cuando vio que solo regresaban 2 figuras, pero se sorprendió profundamente cuando vio que el poderoso Greenwald ya no estaba allí, sino que su hija Aisling lo estaba reemplazando. Por la mirada sombría de Wyatt, no necesitaba hacer ninguna pregunta para saber que la misión de rescate había fallado. ¿Qué hacemos ahora? Wyatt preguntó con una cara cansada, pero que temblaba de odio. Sus repetidos fracasos para proteger y rescatar a sus camaradas lo habían afectado profundamente. Su fuerza no era el problema. Incluso Jack tuvo que alejarse con el rabo entre las piernas. Su frustración y sed de venganza ardía con la misma pasión. La compostura de Jack era mejor, pero cuando sintió la dolorosa ira de Wyatt, su propia ira amenazó con abrumarlo. Después de ser superado en número 3001, finalmente se dio cuenta de algo crucial. Había fuerza en los números. Y números, los tenía. Capítulo 750. Obtenemos venganza. Jake finalmente respondió con un desapego escalofriante. Aisling tragó saliva cuando sintió el aura sofocante brotar de él. En ese momento, casi se olvidó de que se suponía que debía agradecerle su ayuda. Toda la montaña rusa emocional de volver a encontrarse con su padre, ser liberada y luego recuperar a su padre en el proceso de rescatarla no había mejorado las cosas. En este momento, su estado de ánimo y sus pensamientos estaban un poco inestables y desordenados. El líder fuerte y carismático había sido relegado a un segundo plano, reemplazado momentáneamente por una mujer joven tan angustiada y desesperanzada como un niño perdido en un supermercado. Wyatt, por el contrario, vio las palabras de Jack como la luz al final del túnel. Su corazón ansiaba venganza y estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvar a Carmine y vengarse de sus camaradas torturados que Jack había liberado previamente. Por desgracia, no pudo acompañarlo en esta locura. Su angustia provenía principalmente de lo que había aprendido recientemente en las mazmorras de las divinidades perdidas, su fría racionalidad se volvió contra él. No podré pelear contigo esta vez. Wyatt negó con la cabeza, su cara de disculpa. ¿Por qué es eso? Jake levantó una ceja disgustado. No esperaba que este tipo fuera tan miedoso. ¿No es Carmine tu amor de la infancia? Su reprimenda puede haber sonado contundente y desdeñosa, pero podía entender sus razones. Con la excepción de Carmine, que todavía era rehén de Lost Daenerys, los otros vampiros de su facción encarcelados en la mazmorra del clan Drácula habían sido liberados. Al menos los que no habían sido asesinados antes de su captura. Como líder, tenía que considerar las opiniones de los demás miembros. Jake no sabía mucho sobre este apuesto vampiro que cargaba con la carga y la responsabilidad de varios cientos de vampiros, pero por lo poco que había obtenido de Carmine y la inteligencia que su facción había acumulado, Wyatt tenía, a pesar de su inmensa fuerza y nobles orígenes, un temperamento refrescantemente amable y antiviolento además de ser mojigato, demasiado educado y remilgado. Herir y matar, aun cuando significaba beber sangre para alimentarse, eran para él actos viles y bárbaros que iban en contra de sus principios. Para hacer una analogía adecuada, él era lo que uno podría llamar un vampiro vegano. Su búsqueda de la virtud y la benevolencia hasta el punto de negar sus impulsos fisiológicos solo fue posible porque, como progenitor de vampiros, no estaba obligado a consumir sangre para su sustento. Sin embargo, su búsqueda de la bondad y su negativa a beber sangre habían cobrado un alto precio en su desarrollo. A pesar de su fantástico linaje, era mucho más débil que los otros progenitores vampiros de su época. Su clan pensaba mal de él, por lo que fundó Pureblood con Carmine y algunos otros nobles vampiros de su generación para demostrarle su valía. El poder puro y el salvajismo que había mostrado al final de la tercera prueba contra Jack solo habían sido posibles gracias a la corrupción. Su verdadera naturaleza era mucho más gentil, e incluso para salvar a Carmine no había olvidado por completo su moralidad.
Contra enemigos más débiles que él era intrascendente, pero una vez que uno ponía frente a él a oponentes sin escrúpulos de su calibre, sus defectos de carácter se hacían evidentes. En muchos niveles, Wyatt fue responsable de la captura de Carmine y sus antiguos compañeros, pero también de la reconquista de Grindelwald por parte del enemigo. Este último, al darse cuenta de que Wyatt no estaba listo para perpetrar una masacre, se encargó de atraer la atención de los jugadores enemigos con el desafortunado resultado que siguió. Eso era lo que Jack suponía que sabía y entendía sobre Wyatt, y no estaba del todo equivocado. Sin embargo, la realidad de la situación era un poco más compleja. A pesar de la confianza que Wyatt tenía en su fuerza personal, al menos tuvo la previsión y la compostura para ensuciarse las manos cuando no había otra opción. Puede que haya sido reacio a usar la violencia, pero como progenitor de vampiros tenía una gran cantidad de habilidades que le permitían hipnotizar, manipular e incluso esclavizar las mentes de sus enemigos. Para encontrar a Carmine en aquellas laberínticas mazmorras no había dudado en abusar de sus poderes. Estos jugadores de Lost Daenerys sin duda eran muy duros, pero someter a uno de ellos para interrogarlo y buscar su alma estaba dentro de su poder. Teniendo un buen instinto en este sentido, había emboscado a uno de los jugadores encapuchados que llevaba una tosca máscara de cobre y buscó en su memoria sin el menor escrúpulo. Aunque había completado fácilmente la primera etapa de su infiltración y obtenido la ubicación de Aisling, pero no la de Carmine, el jugador interrogado no sabía nada al respecto. También había aprendido la cruel verdad sobre esta misteriosa facción. Mientras hundía sus colmillos en la garganta de su cautivo, Wyatt ya se había dado cuenta de que no sería suficiente para matarlo. En el mejor de los casos, solo incapacitaría a este jugador durante unos días. Él y Jack no eran amigos, ni siquiera aliados, y no confiaban el uno en el otro. En el mejor de los casos eran rivales, respetándose unos a otros. Sin embargo, su ética le impedía guardarse esa información. Si Jack intentaba vengarse sin estar debidamente informado, todo lo que le esperaba era exterminarlo a él, a su facción y posiblemente a todo su planeta natal. Jack, antes de que decidas vengarte, necesito decirte algo sobre Lost Daenerys. Wyatt declaró gravemente, ignorando la reprimenda condescendiente de Jack, estos jugadores, son... Jake lo detuvo con un gesto. No es necesario, tengo una idea aproximada de lo que pretendes decirme. Jake se rió consternado. Pero, mi decisión no cambiará. Me vengaré o caeré en el intento. Si no los enfrento en esta prueba donde es casi imposible morir, mi calificación se verá afectada. El déficit afectará mi futuro rango. The Oracle, el nivel de mis habilidades de Oracle y mi poder. Si mis compañeros o yo morimos en la quinta prueba debido a mi cobardía hoy, nunca podré mirarlos a la cara nuevamente. Incluso si todo sale bien bueno, si vuelvo a encontrarme con Lost Daenerys, mis posibilidades de resistirme a ellos serán aún menores y me veré obligado a dar marcha atrás una vez más. Debido a mi línea de sangre y mi carácter, simplemente no es posible. ¿Tu linaje? Wyatt murmuró confundido. Necesitas sangre y tiempo para hacerte más fuerte, yo necesito ganar. Jack explicó con una luz fría y brillante en sus ojos decididos. El vampiro permaneció perdido en sus pensamientos por un momento, antes de preguntar con una expresión determinada. Sí, y quiero decir sí, acepto luchar a tu lado, ¿cómo vas a lograrlo? En caso de que no lo hayas notado, estos jugadores son imposibles de matar. No será fácil derrotarlos, e incluso si tienes éxito, volverán a la vida tarde o temprano. La prueba aún es larga. Wyatt ya había tomado una decisión y había tomado la decisión de no revelar lo que había descubierto. Subconscientemente, temía que al compartir las revelaciones, Jack perdería el coraje. Si se daba por vencido, entonces su frágil determinación se marchitaría instantáneamente. Ahora estamos hablando. Jake sonrió con una sonrisa llena de dientes. Ante todo, los dos jugadores comenzaron a discutir su plan de venganza en presencia de Aisling, quien se sorprendió cada vez más mientras los escuchaba desentrañar su nefasto plan. Unos minutos más tarde, Wyatt se despidió de ellos y establecieron un punto de encuentro en la caverna subterránea donde Jack había estado entrenando durante los últimos 3 meses.
Incluso si sus enemigos supieran su ubicación, sin el poder para atravesar la tierra y el metal, era casi imposible de alcanzar. En cuanto a Aisling, se quedó con Jack. El dúo voló al escondite de Jack y el demonio Dhampir casi muere de un ataque al corazón cuando la tomó de la mano y la disparó al suelo como una flecha. Aunque la espantosa muerte esperada nunca llegó, cuando abrió los ojos unos momentos después, fue recibida por una ráfaga de aire abrasador, sulfuroso y con poco oxígeno que casi la hizo lamentar estar todavía con vida. Cuando vio dónde estaba, por un breve segundo se preguntó si en realidad estaba muerta y enviada al infierno para pagar por sus crímenes. No fue hasta que encontró la compañía relajada y estoica de Jack y escuchó el tarareo juguetón de Ginny que finalmente logró relajarse. Aisling no se sorprendió en absoluto de ver a Jack actuando como un pez en el agua en este ambiente, pero ver a la pequeña hada cerrar los ojos y suspirar con satisfacción como si este fuera el lugar más acogedor del mundo la desconcertó mucho. A diferencia de ella, no había nada especial en la constitución y vitalidad de Min Min. Y, sin embargo, los hechos estaban justo ante sus ojos. Una vez que llegaron, Jack invitó formalmente a Aisling a unirse a los Mortharian Nerds. Debido a la censura del sistema Oracle, no había entendido toda su conversación con Wyatt, pero había descubierto lo suficiente como para saber que estos culpables dirigían diferentes facciones y que aceptar su invitación significaría jurarle lealtad. En el fondo, ella dudaba. Sabía que le debía gran parte de su libertad a este jugador, pero si eso significaba abandonar a los mutantes de Laudark Peak, entonces no se atrevía a hacerlo. Jake pudo sentir su desgana y explicó claramente los pros y los contras de unirse a su facción. Aisling finalmente supo por qué Ginny estaba tan a gusto en este entorno inhabitable. Como gesto de buena fe, le ofreció suficiente aleación líquida para crear otro brazalete, convirtiéndola así oficialmente en jugadora. O en sus propias palabras, una culpable. Con su propio dispositivo Oracle, el sistema Oracle ya no trató a Aisling como una nativa, sino como una jugadora de pleno derecho. Jake ahora podía explicarle sus planes, sus objetivos y sus orígenes sin ser obstaculizado por ninguna censura, a menos que la restricción viniera del rango Oracle. Después de finalmente obtener una imagen completa de la situación, Aisling dejó de dudar y aceptó su invitación. Con el reclutamiento hecho, Jack inició sesión en el chat público de Mortharian Nerds y comenzó a escribir un mensaje. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.